Be Isha, que significa y una mujer, de las mujeres de los hijos de Hanevin, o sea, de los profetas. Acá, esta palabra acá significa del hebreo al español clamar, gritar. Es interesante porque esta mujer gritó. ¿Puede usted imaginarse el desespero de esta mujer que va y busca a los demás profetas? Porque para esta época los profetas tenían sus amigos en común a los otros profetas. Entonces, esta mujer no solamente clama, sino que está gritando. ¿Y a quién le está clamando o lanzando ese grito de desesperanza, de angustia? A Elisha. Elisha es el nombre que al español lo han traducido como Eliseo, el profeta Eliseo. Aquí vemos que el profeta Eliseo, que en hebreo es Elisha, que aunque en español suene femenino, es masculino, ese nombre es masculino. Elisha no era cualquier profeta. Recuerde que él era siervo de uno de los más grandes profetas que tuvo Israel, Elías. Entonces, esta mujer en su desespero clama, grita a Elisha, lemor, que significa diciendo, tu siervo, mi esposo, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Yud-Hei Baj-Hei. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Versículo 2. Bayomer, y le dijo, Elisha, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes tú en tu casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en la casa sino una azuk, una jarra de aceite. Hay que recordar que el aceite de oliva era muy valioso y muy costoso. O sea que esta mujer, en medio de su, digámoslo así, pobreza, tenía una jarrita, una jarra pequeña de aceite. Esa jarra era muy valiosa. Recuerde que cuando se saca ese aceite de oliva, cuando machacan las olivas, las primeras goticas es lo que se conoce como el aceite extra virgen. Entonces, imagínense, de esas primeras olivas, unas gotas salen para ese aceite extra virgen. O sea que es muy valioso el aceite de oliva y mucho más para este tiempo. Entonces ella dice, no, yo en la casa tengo una jarrita con aceite de oliva. O sea, tenía, digámoslo así, un ahorro. Versículo 3, Bayomer, y le dijo, ¿quién le dijo? Elisha le dijo a la mujer, ve y pide a pesar de ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, y hay una frase en hebreo que dice al tam y tin, que significa no pocas. Es interesante el versículo 3 que le dice a pesar de ti. Cuando alguien necesita una cosa, pues va y busca a la persona que conoce en la cuadra, a la vecina de al frente o a la vecina de al lado. No va a todos los vecinos, no todos los vecinos son sus amigos. Pero aquí el profeta le está diciendo, ve y pide a pesar de ti, o sea, así te dé pena.
ve y pide vasijas y le dice no pocas. Es interesante porque de antemano le está diciendo que pida y no lo haga, primero, con vergüenza y segundo, que no pida pocas, que pida el mayor número de vasijas entre todos sus vecinos. No le está diciendo qué tipo de vasijas pide, no, vaya, pida vasijas, ya sea jarritas, ya sea ollas, pero vaya y pida a todos sus vecinos vasijas prestadas. Versículo 4. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas aceite y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Versículo 7. Vino ella luego y lo contó al Ish Ha Elohim. Es interesante porque el texto en hebreo dice Ish, que significa varón, Ha de Elohim, Dios. O sea, se lo dijo al varón de Dios. Para esta época, los profetas no se autodenominaban a sí mismos como profetas. Todo el mundo los conocía como Ish HaElohim, o sea, varón de Dios. Cuando usted encuentre esta expresión, Ish HaElohim, varón de Dios, téngalo por seguro que se trata de un profeta. Entonces ella vino y le contó al Ish HaElohim, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivan de lo que quede. Esta porción es preciosísima. A veces en otros campamentos lo usan para, no sé, para otras cosas, porque vamos a ver cuál es la verdadera enseñanza que tiene este pasaje bíblico. Y la enseñanza es muy clara, es aprender a escuchar la voz de Elohim. Lo voy a repetir. La enseñanza de este pasaje es aprender a escuchar la voz de Elohim. Ojo, para nuestro Creador no hay nada imposible. Como acabamos de apreciar, esta mujer estaba en una situación muy grave, a tal punto que se iban a llevar a sus hijos como siervos hasta que pagaran la deuda. La Biblia no nos dice de cuánto era la deuda, pero la deuda tenía que haber sido muy alta para que pudieran legalmente llevarse a los hijos para servidumbre. Entonces, recuerde que esta Haftará se lee de la mano de la Parashá Vayera. ¿Se acuerdan que en la Parashá Vayera el Eterno le da una promesa a Abraham y su esposa Sara está escuchando? ¿Qué le prometió el Eterno? Que iba a darle un hijo a él y a Sara. Abraham escuchó la voz de Dios, pero ¿qué sucedió con Sara?
Sara se rió. La parashá nos cuenta que el mismo Eterno le dijo a Sara, ¿por qué te ríes? Entonces ella salió y dijo, no, 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 es que yo no me reí, no, sí y me encanta porque el Eterno vuelve y le dice a ella, sí, te reíste. Y le dice, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Lo mismo está sucediendo en esta porción. La situación era difícil, al extremo, ya se iban a llevar a los jóvenes, pero esta mujer, en medio de la dificultad, no fue a hacerse leer las cartas, ni fue a buscar al apóstol, ni fue a buscar pues a ver quién le adivinaba, no, fue y buscó a un Ish Elohim, que había demostrado que sí era un verdadero Ish Elohim, y le declaró su situación. Cuando el profeta le dice a ella, ve a pesar de ti, él sabía que para esa mujer no era fácil ir a donde los vecinos. La Biblia no nos dice, pero muchas veces en una cuadra la gente se da cuenta de la situación que le está pasando a cierta familia. Y a esa familia, como es la que está en esta porción bíblica, busca del Eterno. Dígame qué lógica, vayamos a la lógica aquí porque estamos leyendo la Biblia, pero digamos que qué lógica tiene que usted esté en una situación económica difícil y alguien le diga, ve y pídele vasijas prestadas a tus vecinos. Y usted le va a decir, pero venga, yo estoy en una situación bien difícil y usted me manda a buscar vasijas. ¿Y eso qué tiene que ver? Eso no soluciona mi situación ni soluciona mi problema. Esta mujer no se puso a decir estas cosas. Simplemente escuchó la voz del Eterno a través del profeta, del Ish Elohim, y obedeció. Esta es la enseñanza de esta porción de la Biblia. Así usted haya escuchado a otros líderes decir cuál era la enseñanza y que seguramente no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo. Pero ella escuchó la voz del Eterno y procedió a obedecer. Y en la obediencia vio un milagro y no un milagro común y corriente. Recuerde, estamos hablando de aceite. El aceite era de las cosas más valiosas para esta época. No nos dice cuántas vasijas se llenaron, pero el milagro tuvo que haber sido muy, muy grande, porque alcanzó para pagar a los acreedores y aparte de eso, alcanzó para que ella y sus hijos pudiesen vivir del resto. O sea que ese resto tuvo que haber sido una cifra muy, muy importante. Al igual que Abraham, cuando el Eterno le dijo, te daré un hijo. Sara no creyó. Abraham se preguntó, pero ya yo soy un hombre de 100 años. Pero aún en medio de reconocer que era un hombre de edad avanzada, él aprendió a escuchar la voz del Eterno y a confiar en la promesa que el Eterno le había dado. Y efectivamente el Eterno le dio su hijo, Yisad. Y mucho más adelante, 37 años después, el Eterno le dice, ahora sacrifícame a tu hijo.
¿Acaso Abraham se puso a contender con el Eterno? Pero ¿cómo así, Señor? Mira, ya yo tengo 137 años. Me lo diste cuando tenía 100 años y ahora me lo vas a quitar. No, él había aprendido a escuchar la voz del Eterno y a confiar. Eso se llama emuná, que lamentablemente han traducido como fe, pero emuná no traduce fe, sino fidelidad a lo que sale de la boca del Eterno. Y Abraham se dirigió con su hijo Isaac al monte que el Eterno le había mostrado. Es espectacular la confianza que el Eterno tenía, perdón, que Abraham tenía con el Eterno. Mire, era tanto la confianza que Abraham no dudaba en sacrificar a su hijo, porque él sabía que el Eterno no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para mentir. Él le había prometido la descendencia. Abraham estaba seguro que el Eterno, si él llegase a matar a Isaac, su hijo, el Eterno lo iba a resucitar o el Eterno iba a hacer algo, pero él confiaba ciegamente en las palabras de el Eterno. Por eso cuando él se despide, él dice a los compañeros que iban con ellos, mi hijo y yo iremos, sacrificaremos y volveremos. Eso es fidelidad, eso es emuná, eso es haber aprendido a escuchar la voz del Eterno. Versículo 8. Vallejid, y llegó Jayón el día que pasaba Elisha por Shumen. Aquí estamos viendo otra historia bien espectacular. La historia anterior nos enseñó a confiar, ¿cierto? Ahora vamos a ver por qué esta parte de la Biblia también tiene que ver con la parashá. Entonces dice, y llegó el día en que pasaba Elisha por Shumen, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su esposo, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra morada es Ish Elohim, o sea, un varón de Dios, un profeta. Y aparte dice un Ish Elohim santo, Kadosh. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, banca y menorá, para que cuando Él viniere a nosotros se quede en él. Es bien interesante porque esta mujer está pensando en este Ish Elohim y le hace en la parte de arriba de su casa un cuarto pequeño para que un hombre como Elisha pueda cada vez que venga por ese lugar, tener un lugar donde resguardarse de la lluvia, del sol y un lugar donde pueda estudiar la palabra del Eterno. Una especie de cuartico estudio muy pequeño, muy parecido a los profetas de hoy, porque los profetas de hoy te dicen a ti, no, yo voy a tu iglesia y no te preocupes, a mí dame un cuartico por allá, no, no, yo no pongo problema, igualito a los profetas de hoy, que cuando tú los invitas a tu iglesia, lo primero que te dicen es que tienes que darle tiquetes de primera, que el hotel tiene que ser 5 estrellas, que si quieres son $10,000 la noche. Además, si quieres que suceda milagros, entonces son $2,000 por cada milagro y así sucesivamente. Igualito, igualito.
los profetas del Eterno, los verdaderos profetas, los Ish Elohim, a lo que hoy el mundo está llamando profetas. Vemos que Eliseo, le dieron un espacio sencillo y él valoró muchísimo lo que esta mujer y su esposo estaban haciendo por él. Lo valoró y lo vamos a ver en los siguientes versículos. Dice así, versículo 11, perdón, versículo 10. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes, bueno, y pongamos allí cama, mesa, banca y menorá para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Versículo 11. Y aconteció que un día vino Elisha por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Gehazi, su siervo. Este personaje, Gehazi, es un personaje bastante particular. Primero era un joven que, al igual que Elisha, recuerde que Elisha, antes de ser ese gran profeta, era el ayudante de ese gran profeta que era Elías. Gehazi hace el papel de Eliseo, pero cuando el profeta era ese gran, porque es uno de los más grandes profetas como fue Elías. Entonces, Gehazi es el ayudante, el siervo de Elisha. Vamos a ver más adelante que Gehazi, bueno, no lo vamos a ver en esta porción bíblica, pero más adelante vamos a ver que este muchacho se tuerce y tiene un pésimo final. Pero bueno, aquí en este capítulo va bien. Entonces le dijo el profeta Elisha a Gehazi, llama a esta Shunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Gehazi, dile, he aquí, tú has estado pendiente de nosotros con todo esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al comandante del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Esta es una expresión bien especial que la gente occidental no entiende. Cuando dice en medio, ella está diciendo, no, tranquilo, no tienes que hablar por mí ante el rey ni ante el comandante del ejército, porque yo soy una mujer importante. Y les recuerdo cuando estudiamos el libro de Jod, que también ese pasaje está pésimamente traducido, porque cuando dice, y se presentaron los hijos de Dios y en medio de ellos estaba Satanás, la gente cree que en medio de ellos es que estaba ahí como en la mitad, escondido, revuelto, infiltrado. No. Cuando el texto dice que Hasatán estaba en medio de ellos, le está dando la importancia y la jerarquía que tiene. Es un ángel caído, pero era el comandante en los cielos y es el comandante de los ángeles caídos en este planeta. Entonces, cuando dice que Hasatán primero, no se presentó delante del Eterno. El texto en español dice así, pero el texto en hebreo no dice así. Dice que estaba Hasatán en medio. Decir en medio es una expresión idiomática que en hebreo se debe entender como la persona que manda o una persona importante. Entonces, cuando aquí el versículo 13, la mujer shunamita le está respondiendo a Elisha que ella no necesita que hable por ella ante el rey ni ante el comandante del ejército porque habita en medio del pueblo, lo que significa, ella le está diciendo, no, no te preocupes, yo soy una mujer importante. Versículo 14. Y él le dijo, ¿qué haremos por ella? Y Gehazi respondió, mire que él no le preguntó a la mujer, después de que ella le dijo, no, yo no necesito que hables por mí ante el rey ni ante el comandante del ejército, yo soy una mujer importante. Ya esta pregunta Elisha no se la hace a la mujer, se la hace a su siervo y le dice, ¿qué haremos por ella? Seguramente conversando
Se quedaron solos en la habitación después de que le hicieron la pregunta a la Shunamita. Elisha le dice al siervo, ve, Gehazi, ¿qué podemos hacer por esta mujer? Se ha portado estupendamente con nosotros. ¿Qué podemos hacer por ella? Y Gehazi responde, he aquí, ella no tiene hijo y su esposo es viejo, parecido a lo que pasaba con Abraham. Abraham ya era un hombre viejo y acuérdense que no tenía hijos directamente con su esposa Sara. Versículo 15. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó. Y ella se paró a la puerta. Mire que ella no entró a la habitación. Para esta época, las mujeres eran mujeres respetuosas, pero más que respetando al Ish Elohim y a su siervo, era respetando a su esposo. Se paró a la puerta, no entró al cuarto a conversar con los hombres. Aunque eran hombres santos, ella era una mujer que respetaba a su esposo. Entonces ella se paró a la puerta. Versículo 16. Y él le dijo, el Shaná, el año que viene, por esta Moed, dice en hebreo, porque en español dice por esta época, el año que viene, por esta Moed, más adelante nos vamos a dar cuenta que es la Moed o la fiesta de Shavuot, por esta época, abrazarás un hijo. Y mire la respuesta de ella. No, señor mío, Isha Elohim, no haga burla de tu sierva. ¿Se acuerda que Sara se rió? Mire la conexión. Las Haftarat no están unidas a las Parashá por un simple, como que a alguien se le ocurrió. Venga, unamos esta Parashá. No. Cada Haftarat tiene en su interior cosas que trae la parashá. Por eso es que se leen en conjunto. Entonces, ella dice, no, no haga burla de su sierva. Versículo 17. Mas la mujer concibió. Sara concibió. Así es. Y dio a luz un hijo el año siguiente en la Moed que Elisha le había dicho. Y el versículo 18 nos va a decir cuál es la Moed, la fiesta. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los Kotzrim. Es lo que han traducido como segadores. Y estos Kotzrim segaban entre junio y julio. ¿Y qué se celebra entre junio y julio? ¿Cuál fiesta del Eterno se celebra entre junio y julio? La fiesta de Shavuot. Por eso sabemos que la Moed de la que está hablando Elisha es Shavuot, pero un lector común y corriente no va a saber eso, porque no conoce la cultura hebrea de esta época. Versículo 19. Y dijo a su padre, Roshi, Roshi, que significa mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado, llévalo a su ima, a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su ima, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del Ish Haloim y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su esposo le dijo, te ruego que envíes conmigo algunos de los siervos y una de las asnas para que yo vaya corriendo al Ish Haloim y regrese. Parecido a lo que Abraham le dijo a sus acompañantes. El muchacho y yo iremos, adoraremos al Eterno y regresaremos.
Mire lo que estaba pasando por la cabeza de esta mujer. Su único hijo había muerto. Y esta mujer, en vez de explayarse en lágrimas, gritar, eh, de pronto hacerle reclamos al Eterno. ¿Por qué, Señor? Yo no tenía hijos, me lo diste, ¿por qué me lo quitaste? Bueno, todo lo que podía pasar en una mujer de hoy, esta mujer lo que hace es colocar a su hijo sobre la cama del Ish Elohim, va ante su esposo, que es su autoridad, le dice, bueno, dame uno de tus siervos y una asna que yo voy a buscar al Ish Elohim. O sea, ella, más que el profeta, estaba buscando al Eterno, porque ella tenía muy, muy claro que había sido el Todopoderoso el que le había dado ese hijo. Así como Abraham estaba convencido que el Eterno le había dado su hijo Yisad y que el Eterno no es hombre para arrepentirse, o sea, el Eterno no se arrepintió de haberle dado a la Shunamita ese hijo y el Eterno no se había arrepentido de haberle dado el hijo a Abraham. Por eso es que vemos estos dos personajes que son fieles, tenían emuná, no tenían fe, tenían emuná, fidelidad en lo que había salido de la boca del Eterno. Tenían una seguridad pero tenaz que el Eterno, si lo dijo, lo cumpliría y lo sostendría, porque el Eterno sí lo cumplió, pero aparte de eso, ellos estaban seguros que iba a sostener esa promesa. Por eso, al igual que Abraham que dice, iremos, adoraremos al Eterno y regresaremos, esta mujer le está diciendo al esposo, dame el siervo, el asna, que yo voy a buscar al Ishkaloi y yo regresaré. Y mire lo que contesta al esposo, versículo 23. Él le dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es Rosh Hodesh, o sea, luna nueva, inicio de mes, ni Yom Shabbat. Y ella respondió, quédate en Shalom, quédate en paz. Mire que ella tampoco se puso a discutir con el esposo. Ella tenía claro que era su esposo, que lo que estaba en la mente y en el corazón de ella no era lo mismo que estaba en la mente y en el corazón del esposo. Ella estaba convencida de que había escuchado la voz del Eterno y que ella confiaba en lo que el Eterno le había dado, que era ese hijo. Por eso no se pone a discutir con el esposo, no, a ti te falta fe, así como la gente, no, es que, por eso es que esta relación no funciona, te falta fe. O cuando en el otro campamento te dice, no, haz esto para que suceda esto y no sucede, entonces te la sacan con la fácil. No, hermanito, le faltó fe, no, hermanita, le faltó fe. No, ella no se puso a discutir ni a perder el tiempo. Ella había afinado su oído para escuchar la voz del Eterno. Acuérdese que la enseñanza de esta porción radica en escuchar y confiar en la promesa que ha salido de la boca de Hashem. Entonces, ya le dice al esposo, no, no, tranquilo, quédese en shalom, quédese en paz, tranquilo, yo voy y regresaré. Versículo 24. Después hizo ensillar el asna y dijo al siervo, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. O sea, no me ponga a hablar con el que se encuentre, hágale. Versículo 25. Partió y vino al Ish Elohim, al monte Carmel, que es lo que han traducido como el monte Carmelo. Y cuando el Ish Elohim la vio de lejos, dijo a su siervo Gehazi, he aquí la Shunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿hay shalom para ti? Shalom a tu esposo y shalom a tu hijo. Y ella respondió, shalom. Bien interesante.
Elisha manda a Gehazi a que le pregunte esto. Y esa mujer no se detiene a hablar con Gehazi. Todas las preguntas que le hace, ella le dice, sí, Shalom. Y sigue. Y llega hasta donde está Elisha. Dice el versículo 27. Luego que llegó a donde estaba el Ish Elohim en el monte, se aferró a sus pies y se acercó a Gehazi para quitarla. Pero el Ish Elohim le dijo, déjala, porque su nefesh, su garganta, está en amargura. Nefesh no traduce alma. Claro, ella, por más que no haya estado en esa gritería cuando se muere un hijo, una hija, un familiar, pues igual estaba pues en amargura, claro, había perdido su único hijo, pero no se desesperó. Entonces él le dice, no, por la voz entiendo que su nefesh, su garganta, está en amargura. Y él conocía la voz de esta mujer porque se quedaba cada vez que había Rosh Hodesh o era John Shabbat, pues él iba y se quedaba en la habitación. Entonces, como ella le llevaba los alimentos, él conocía la voz de esta mujer, sabía distinguir cuándo estaba bien y cómo en este momento la voz delataba a la mujer que estaba en amargura. Pero una amargura lógica por haber perdido a su único hijo. Y Yud Hei Bah Hei me ha encubierto el motivo interesante. ¿Qué estaba pasando? Que el Eterno no le reveló a Isha, no le reveló el motivo por lo cual esta mujer estaba en amargura. ¿Sí? Entonces, versículo 28. Y ella le dijo, pedí yo, hijo, a mi señor. Acuérdese que Elisha no sabe por qué esta mujer está en amargura. Entonces ella le dice, pedí yo, hijo, a mi señor. No dije yo que no te burlases de mí. Versículo 29. Entonces dijo él, Elisha, a Gehazi, ciñe tus lomos, o sea, bueno, amarres el cinturón y toma mi vara en tu mano y ve, si alguno te encontrare, no lo bendigas, y si alguno te bendice, no le respondas, y pondrás mi vara sobre el rostro del niño. En la antigüedad, cuando alguien se encontraba con alguien, el saludo era shalom, que es una forma de bendecir al otro. Por eso usted ve que en el pueblo judío la gente se saluda shalom y el otro contesta shalom o contesta shalom alejem. Entonces él le dice, no, si te saludan, no contestes. Y así dice el texto en español, pero literalmente dice, si alguno te bendice, porque la gente saludaba era con bendiciones. Recuerde lo importante que era la vara para los profetas y en especial para Elisha. Versículo 30. Y dijo la Ima, o sea, la madre del niño. Y aquí es un juramento. Cuando usted en la Biblia encuentre viva o vive Yud Hei Bah Hei, eso es un juramento. Vive Yud Hei Bah Hei y vive tu nefesh, tu persona, que no te dejaré. Bien interesante, ¿sí o no? Eso nos recuerda cuando el profeta le decía a Eliseo, hermano, espéreme aquí. ¿Qué le contestaba Eliseo a Elías? No, yo no te voy a dejar, no te voy a soltar. Y empezó durante todo ese proceso, le decía Elías a Eliseo, en hebreo, Eliyá, y Eliseo es Elisha. Entonces, cuando Eliyá le decía a Elisha, no, espérame aquí, no te voy a soltar, no te voy a soltar, porque él ya sabía que él iba a ser tomado, ¿cierto? Iba, no para llevarlo al cielo, iba a ser tomado para ser dejado en otra parte. Pero bueno, aquí está sucediendo lo mismo. Esta mujer realmente confiaba en la voz del Eterno porque le dice a Elisha, no, yo no te voy a dejar, porque ella se pudo haber devuelto, bueno, lleva el báculo, lleva la vara del profeta, bueno, con eso se soluciona todo. Bueno, me voy con Gehazi, me devuelvo con él, no. Gehazi se fue, pero la mujer
no se soltó del profeta, porque sabía que este no era cualquier profeta, que esto sí era un verdadero profeta, que escuchaba la voz del Eterno y no engañaba a la gente, no buscaba el dinero de las personas, no buscaba nada de las personas, porque él servía de corazón al Eterno. Versículo 31. Él entonces se levantó y la siguió. Y Gehazi había ido delante de ellos y había puesto la vara sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Elisha. Y se le declaró diciendo, el niño no despierta. Y venido Elisha a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y palal. Las Biblias traducen y oró. ¿Recuerdan que el Eterno no le había revelado nada a Elisha? La pregunta es, ¿por qué? Por eso lo primero que hace Elisha, el profeta, es someterse a juicio delante de Yud-Hei Vah-Hei. Orar no es empezar, Señor, yo te pido por los servicios, Señor, yo te pido por mi hijo, Señor, yo te pido por mi hija, Señor, yo te... O sea, la gente entra de rodillas y de una va pidiendo, no. Nosotros tenemos que entender lo que significa la palabra orar, pero en la mentalidad hebrea, en la mentalidad del Eterno, en la Biblia. Palal no es orar, pedir y pedir y pedir. Palar es primero someterse delante del juez supremo del universo y confesar todas esas iniquidades y pecados que hemos cometido. Por eso lo primero que hace Elisha, el profeta, es palal, someterse a juicio delante del Eterno. Versículo 34. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y su mano sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Versículo 35. Volviéndose luego se paseó por la casa una y otra vez y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño 7 veces lo hizo Elisha. Cualquier persona en la primera, no, no funcionó. No, qué pena, Shunamita. El niño se murió, pero Elisha no era un Ish Elohim común y corriente. Él iba, volvía. Muchas personas van la primera vez, la segunda vez, la tercera, de pronto llegan a la cuarta y listo, se dan por vencido. Pero este hombre lo hizo 7 veces. ¿Por qué lo hizo 7 veces? El número es particular porque es el número que habla de la totalidad con las cosas del Eterno. Pero lo más importante es que Elisha no había sido el que le había dado la declaración a la mujer de que iba a ser bendecida con un hijo. Fue el Eterno el que después de que el siervo le dijo qué podía hacer, Elisha tuvo que haber escuchado la voz del Eterno y haber declarado, porque es que no son como los profetas de hoy que dicen, y discúlpenme la expresión, puras marihuanadas o tiran cosas que le puede caer a cualquiera. O el Espíritu Santo me dice que una iglesia de 2000 personas, el Espíritu Santo me dice que en este momento hay una persona bajo presión. No, pues, qué profeta. O el Espíritu Santo me dice que en este momento hay una persona con dificultad económica. O el Espíritu Santo me dice que en este lugar hay una persona que está con su matrimonio destruido, ¿no? Pues alguno le tiene que caer, pero Elisha era un verdadero Ish Elohim, era un verdadero profeta.
cuando él le dice a la mujer la noticia de tener un hijo es porque el Eterno ya se lo había puesto a él en su mente y en su corazón, y así lo pudo él expresar. Por eso Elisha no se da por vencido ni en la primera ni en la segunda, sino que va 7 veces y en la séptima es cuando el niño resucita. Aquí hay una gran enseñanza. Y es que nosotros, si el Eterno nos ha dado una promesa, nosotros tenemos que clamar con temor esa promesa, decirle, acuérdate, Señor, de lo que tú prometiste. ¿Se acuerdan que cuando vimos la parashá el año pasado, cuando el Eterno va a eliminar todo el pueblo que ha cometido una falta grave? Viene Moisés y de rodillas le dice, Señor, acuérdate de la promesa que le hiciste a Abraham, a Isaac y a Jacob. O sea, ¿cómo es que nosotros tenemos que clamar al Eterno? ¿Cómo? Primero tenemos que ir y someternos ante el juez del universo, someternos a juicio. Nosotros no oramos, nosotros nos sometemos a juicio delante del Eterno y no empezamos con cosas, bueno, si tú eres Dios, entonces demuéstramelo, haz tal cosa o haz tal cosa, como hace lamentablemente muchas personas. O peor aún, yo declaro como si le estuviera dando una orden al Creador. Clamemos, clamemos. Pasamos momentos muy difíciles. Son tiempos difíciles en lo económico, en lo afectivo, tiempos difíciles con nuestros hijos, con nuestras hijas. Pero vayamos confiados en la promesa que el Eterno nos ha hecho, porque como siempre lo recuerdo en mis clases, solo hay una promesa que el Eterno nos ha hecho y es firme, y es que dice así, si guardares mis mandamientos, te irá bien a ti y a tus hijos. Ahí no está diciendo que los hijos en ese momento están guardando los mandamientos. Está diciéndole esa promesa al que está guardando los mandamientos. Por eso dice el texto, si guardares los mandamientos, te irá bien a ti y te irá bien a tus hijos. Ya cuando a los hijos empieza a irle bien, es porque el Eterno los ha llamado también a ser parte del pueblo del Eterno. Lo que quiero compartir con ustedes en esta tarde es que no pierdan la confianza, la emuná, o sea, la fidelidad en lo que ha salido de la boca del Eterno. Si el Eterno nos ha dicho que si guardamos los mandamientos, nos irá bien a nosotros y a nuestros hijos, Él está incluyendo a nuestros hijos en esa promesa. Por eso tenemos que orar a nuestro Padre Celestial y clamar y decirle, Señor, acuérdate de lo que ha salido de tu boca. Tú dijiste que si yo guardaba los mandamientos, me iba a ir bien a mí y también a mis hijos. Señor, mis hijos, mis hijas están incluidas en esa promesa. Yo clamo en este día, en esta tarde, en esta noche, para que te acuerdes de lo que ha salido de tu boca, Señor, porque tú no eres hombre para mentir. Por eso, Señor, en esta tarde yo clamo por María Camila, clamo por Manuela, clamo por Miguel Ángel, clamo por Sara, empiecen mis amados a clamar para que el Eterno no se ha olvidado, solamente quiere saber si tú te has olvidado. Entonces, clamemos al Todopoderoso por nuestros hijos, porque sí se necesita el dinero, pero más la vida eterna. Y el Eterno también lo ha prometido, Deuteronomio 28, dice, si guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, estas bendiciones te perseguirán y te alcanzarán. Está, esto ha salido de la boca del Eterno. Clama al Eterno. Señor, yo te ruego. Mire lo espectacular. Como les decía al principio, a mí esta porción bíblica me impacta porque esta porción bíblica nos habla de tener la confianza, la emuná, la fidelidad en lo que ha salido de la boca de nuestro Padre, de nuestro Señor. Entonces llamó
él a Gehazi y le dijo, llama a esta Shunamita. Y él la llamó y ella entrando, él le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró y cayó a sus pies y se inclinó a tierra y después de esto tomó a su hijo y salió.